Uruguay, 23 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar son los edictos matrimoniales y las rectificaciones de identidad como reflejo del ciclo vital, la actividad económica a través del índice de impuestos rurales y procesos de quiebra, la radiografía del comportamiento vial mediante las infracciones de tránsito y los registros de propiedad intelectual. Empecemos el debate. Pues, para entrar en materia creo que hay que desmontar un mito bastante extendido. A menudo se percibe la maquinaria administrativa del Estado como un agujero negro de papeleo. Una acumulación de trámites sin alma, básicamente. Exacto. Una burocracia fría, pero la realidad es completamente distinta. Cuando se pone bajo el microscopio la información oficial que genera un país en un solo día, lo que aparece es un retrato hiperrealista de una sociedad latiendo. Es una radiografía donde se cruzan las pasiones personales, las crisis financieras, las imprudencias al volante y, bueno, los destellos de creatividad. Vale, vamos a desglosar esto, porque esa idea de que la burocracia cuenta historias humanas es fascinante. Empecemos por la base de la pirámide social, el ciclo vital, el amor y el compromiso legal. Un terreno muy fértil para el análisis. Totalmente. Y hay un detalle en los edictos matrimoniales que es de no creer. Resulta que en pleno año 2026, las bodas en Uruguay siguen regidas por una mecánica establecida en la Ley 9.906, una ley del 30 de diciembre de 1939. Casi un siglo de antigüedad, ¿sí? Y ojo a la norma, porque otorga un plazo de exactamente 8 días para que cualquier persona que conozca un impedimento legal para una boda lo denuncie por escrito. Literalmente, el oficial del registro civil intima a denunciar, cito, haciendo conocer las causas. Es un lenguaje muy solemne. Es como una telenovela cámara lenta, esa clásica escena de película de hable ahora o calle para siempre, pero convertida en un trámite administrativo que dura más de una semana. Claro, el peso de la tradición jurídica es innegable ahí. Sin embargo, más allá de lo pintoresco que resulte ese plazo de gracia de 8 días para detener un enlace, el verdadero valor sociológico de estos edictos radica en lo que cuentan sobre la demografía actual. A ver, expliquemos esto. Pues que no son una simple lista de parejas, son un mapa de flujos migratorios y asimilación cultural. Si se analizan los perfiles de los contrayentes, el patrón es clarísimo. Por supuesto, hay ciudadanos locales contrayendo matrimonio. Sí, casos como el de Claudia Janet Rosano Nikitov y Paulo Javier Núñez Pérez, ambos en la cuarentena. Efectivamente. Pero la gran revelación está en la cantidad de profesionales extranjeros formalizando su vida en el país. Es fascinante notar el patrón porque queda claro que no es una migración temporal, son personas echando raíces. Aparecen parejas de ingenieros venezolanos como José Antonio Somoza, ingeniero geólogo de 49 años, y María Milagros Hernández, ingeniera de 46. Un capital humano valiosísimo. Tal cual. O técnicos cubanos en la veintena como Dianiris Sánchez y Eisi Márquez, que ya comparten domicilio en la capital. Esto es una inyección directa de talento al tejido social, ¿verdad? Exactamente. Es el concepto de fuga de cerebros invertido. Muestra a profesionales y técnicos altamente cualificados de distintas partes de América Latina que no solo llegan a trabajar, sino que se integran en la estructura jurídica y comunitaria. Se establecen de verdad. Eso es, desde el punto de vista del desarrollo nacional, que un ingeniero geólogo o un analista de sistemas decida someterse a la ley matrimonial de su país de acogida es el indicador definitivo de estabilidad demográfica. Y hablando de la burocracia que envuelve la vida humana, tela con el tema de las rectificaciones de partidas. Quien escucha podría preguntarse por qué alguien en su sano juicio se metería en el laberinto de un juzgado para cambiar una sola palabra en un papel amarillento de hace décadas. Parece un capricho administrativo, pero no lo es. Para nada, es que hay situaciones que parecen sacadas de un thriller genealógico. Por ejemplo, el caso de un tal José Pedro Fierro o Ferro. Este hombre falleció en 1957, hace casi 70 años. Y ahora, en 2026, alguien está moviendo cielo y tierra en Canelones para rectificar su partida de defunción y, leo textualmente, suprimir la indicación de descendientes que dejara el fallecido.
Una corrección póstuma importante. O sea, limpiar el historial para demostrar que no tuvo hijos. Es brutal pensar que el sistema legal te persigue hasta tantas décadas después de pasar a mejor vida. Lo que resulta fascinante aquí es que ese asombro es muy natural, pero el sistema judicial no entiende de tiempos biológicos, entiende de verdades jurídicas inmutables. El caso de 1957 es un ejemplo de manual sobre el peso del pasado en la economía del presente. Por el tema de las herencias. Lalo, la supresión de la indicación de descendientes casi con total seguridad responde a un proceso de sucesión o a la necesidad de liberar un título de propiedad que ha estado bloqueado. Si un documento oficial de los años 50 dice, por error, que el fallecido dejó herederos, la ley actual exige que esas personas ficticias firmen cualquier venta. Madre mía. Hasta que un juez no ordene borrar esa línea del papel, hay patrimonios enteros que permanecen congelados. La tiranía del error tipográfico. Hay otro caso que ilustra esto a la perfección y da un poco de vértigo. El de Jorge Manuel Fernández San Martín, nacido en 1966. Este hombre tiene que iniciar un proceso judicial porque en su partida de nacimiento, al referirse a su padre, un funcionario anotó de nacionalidad oriental, en lugar de nacionalidad español. Un matiz semántico tremendo. Una simple confusión, ya que a los uruguayos se les denomina orientales por la República Oriental del Uruguay. Una sola palabra equivocada hace 60 años. El efecto mariposa en su máxima expresión burocrática. Hay que dimensionar lo que implica esa única palabra. Ese error de un funcionario aburrido en los 60, hoy en día le cierra la puerta a toda una familia para tramitar, por ejemplo, una ciudadanía europea. Ya, les bloquea el futuro por completo. Totalmente. Para el Estado moderno, la identidad no es lo que uno siente que es, sino lo que está escrito en el registro. Se observan incluso correcciones que parecen nimiedades ortográficas, como cambiar un apellido Cardoso escrito con Z, por Cardoso con S en una partida de Rocha de 1993. Y legalmente son personas distintas. Legalmente, Cardoso y Cardoso son entidades completamente ajenas. La disonancia registral paraliza el ejercicio de los derechos civiles. Es un viaje en el tiempo fascinante. Pero demos un salto. Pasemos de corregir el pasado de los ciudadanos a medir el futuro económico del país. Dejemos las identidades y metámonos de lleno en la maquinaria pura y dura. De la tierra rural a la quiebra corporativa. Un cambio de marcha radical. Aquí nos topamos con un término que suena a sopa de letras impenetrable, el IMIPFIR, un índice fijado por el decreto 3126 del Ministerio de Economía y Finanzas. Para quien nos acompaña en esta exploración y no tiene un máster en fiscalidad, ¿cómo traducimos este concepto al lenguaje de la calle? Se puede traducir de una manera muy directa. El IMIPFIR es el índice medio del incremento de los precios de venta de los inmuebles rurales. Casi nada el nombrecito. Sí, es largo, pero el decreto gubernamental ha fijado este valor en 5,60 al 31 de diciembre de 2025. Sin entrar en la jerga de los acrónimos tributarios, esto funciona como un termómetro oficial. Cuando alguien vende un campo, el Estado necesita saber exactamente cuánto se ha revalorizado esa tierra a lo largo de los años para poder cobrar la tajada correspondiente en impuestos, como el IRAE, el IRPF o el IRNR sobre las ganancias. Es decir, la calculadora oficial del Estado. Exacto. Da igual si el que vende es un ciudadano de a pie, una gran empresa local o un fondo de inversión extranjero. Este multiplicador de 5,60 es la vara de medir ineludible que usa el país para cuantificar la riqueza que genera su sector agropecuario, que es vital. Y tiene todo el sentido, considerando el peso del agro. Pero claro, el ciclo económico no es solo vender campos y contar billetes, también es estrellarse contra la pared. En este análisis a fondo aparece el concurso voluntario de Ingelec S.A. Una quiebra en toda regla. Una empresa que quiebra y levanta la bandera blanca. Lo que llama la atención aquí no es la quiebra en sí, sino que se está abriendo un incidente de calificación. Están haciendo un llamamiento público para que los acreedores denuncien hechos relevantes y determinar si la quiebra fue culpable. ¿Qué implica esto exactamente? El concepto de incidente de calificación es fascinante porque introduce la moralidad en la matemática financiera. Básicamente, el juez abre el capó de la empresa estrellada para ver qué pasó realmente. No se asume que la quiebra fue un simple accidente de mercado o mala suerte. ¿Buscan a los responsables? Eso es. El tribunal busca averiguar si los dueños y directivos cortaron los frenos a propósito para huir con el dinero de los proveedores.
Es decir, si hubo dolo o negligencia grave. Si el juez determina que la quiebra es culpable, el velo corporativo se rompe y los administradores pueden acabar respondiendo con sus propias casas y ahorros personales para cubrir el agujero que dejaron. Menudo escarmiento. Y es curioso ver cómo el propio sistema se alimenta de estos fracasos, lo cual nos lleva a la fase final del reciclaje capitalista, los remates judiciales. El final de la cadena alimenticia económica. Hay un ejemplo muy tangible en Shangri-La, en el departamento de Canelones, llevado por el juzgado letrado en lo civil de 11º turno. Es un terreno baldío que sale a subasta. Y los detalles de la letra pequeña son de infarto. El mejor postor tiene que soltar el 30% del valor en ese mismo instante mediante letra de cambio o transferencia. Un desembolso inmediato e innegociable. Y ojo al dato, porque se advierte de forma explícita que hay deudas previas de contribución inmobiliaria. Es como comprar a ciegas. Esa es la naturaleza salvaje de las subastas públicas. El precio base suele ser tentadoramente bajo precisamente porque el comprador asume el riesgo absoluto. Se adquiere la propiedad junto con sus sombras, deudas tributarias acumuladas o problemas estructurales invisibles. Te llevas el paquete completo. Completo. Este mecanismo es el aparato digestivo de la economía de mercado. Purga las deudas impagas de quienes fracasaron y reinserta esos activos bloqueados en manos de nuevos propietarios que aportan liquidez fresca. Es un proceso frío, aséptico y absolutamente necesario para que la rueda siga girando. Es fascinante ver cómo el Estado persigue y castiga la negligencia de una empresa que quiebra o subasta los bienes del endeudado. Pero ese nivel de escrutinio se vuelve muchísimo más literal, crudo y cotidiano cuando salimos de los despachos y nos subimos al coche. La calle es el verdadero terreno de prueba. Aquí es donde verdaderamente se pone realmente interesante. Hablemos de la radiografía del comportamiento al volante a través de las notificaciones de multas de tránsito. La avalancha de infracciones documentadas por las intendencias de Maldonado, Paysandú, Canelones y Colonia es asombrosa. Son miles de expedientes. Miles de expedientes que desnudan cómo nos comportamos cuando creemos que nadie nos vigila. En Paysandú, por ejemplo, en cruces como la avenida Asalto y Zorrilla o la avenida W. Ferreira, las multas por no respetar señales luminosas y el exceso de velocidad de hasta 20 km por hora son abrumadoras. Y en Maldonado, infracciones por no usar casco, espirometrías positivas por alcohol en sangre, carecer de licencia, no usar chaleco reflectante. Si conectamos esto con el panorama general, el volumen de datos procesados por las intendencias ofrece un material de estudio incalculable. Ya no estamos hablando de anécdotas aisladas de un guardia de tráfico. Estamos ante la sistematización de la desobediencia civil. Porque es un goteo constante. ¿Es mala conducta endémica o un sistema de radares diseñado para no perdonar ni una? Cuidado con esa interpretación recaudatoria, porque minimiza el riesgo letal de las conductas descritas. Si se analizan las cifras desde la óptica de la seguridad pública, la automatización de la vigilancia es una respuesta proporcional a un problema gravísimo. Tomemos el caso registrado en Maldonado bajo el expediente IDM 000202574. Sí, lo he visto en los datos. Los datos oficiales tipifican la infracción como exceso de velocidad doble o más. Hay individuos circulando a más del doble del límite permitido en zonas transitadas, sumado a adelantamientos indebidos continuos en vías de doble sentido. Eso no es una pequeña falta administrativa, es jugar a la ruleta rusa con la vida de los demás. Claro, visto así, ese expediente en Maldonado no es un simple número. Es un accidente mortal en potencia que fue interrumpido por la burocracia. Exacto. El debate sociológico aquí es profundo. La persistencia incesante de estas infracciones, a pesar de las cámaras, plantea un dilema sobre el control social. El efecto panóptico, la sensación de estar siendo vigilado constantemente, está garantizando que la transgresión quede registrada y castigada de forma aséptica y sin excepciones. Pero la gente lo sigue haciendo. Ese es el punto. El hecho de que miles de conductores sigan saltándose los semáforos en rojo indica que la sanción económica, por sí sola, no está logrando un efecto disuasorio suficiente para cambiar la cultura vial a nivel estructural. Es un pulso constante entre la rebeldía individual y el ojo que todo lo ve del Estado. Pero bueno, hagamos una transición temática hacia algo un poco más luminoso. Para alejarnos del estrés de las multas de tráfico, los remates judiciales y los embargos, es reconfortante ver que entre todo este papeleo implacable hay un hueco dedicado a la pura imaginación. Un respiro muy necesario.
Hablamos de los registros de propiedad literaria y artística. En medio del frío lenguaje administrativo, alguien levanta la mano para decir que ha creado algo y quiere que el mundo sepa que es suyo. La burocracia efectivamente tiene múltiples caras. No solo sanciona, cobra impuestos o liquida empresas. También actúa como el guardián de la creatividad ciudadana. Certificar y proteger el intelecto es una de las funciones más sofisticadas de la administración pública. Y los detalles son maravillosos. En esta exploración nos topamos con la inscripción legal de una obra de autoayuda y desarrollo personal titulada Quema tus barcos. Su autor, Jorge Javier Sosa Sarabia, registra formalmente su creación. Pero no solo hay textos literarios, el arte gráfico también tiene su espacio. ¿Los registros de personajes ilustrados? Sí, hay una solicitud de inscripción de un personaje ilustrado llamado El Gualdemar, que resulta ser una mulita, creada por Gustavo Darío Brusalafarge. Resulta entrañable pensar que toda la imponente maquinaria legal del país se detiene un segundo para otorgar derechos de autor oficiales al dibujo de una mulita. Esa observación encapsula la asombrosa elasticidad de la maquinaria estatal. Contrastar la inscripción de El Gualdemar con otras notificaciones del mismo día resulta un ejercicio revelador. Son los dos extremos del Estado. Tal cual. Mientras una oficina certifica minuciosamente la propiedad sobre el dibujo de un armadillo, en la página siguiente, la Administración Nacional de Puertos, la ANP, publica la licitación pública número 126. Estamos hablando de un procedimiento para otorgar permisos de explotación en dos áreas clave del puerto de Montevideo, un movimiento macroeconómico de infraestructura que afecta al comercio internacional del país. Y donde solo comprar los pliegos para poder presentarse a competir ya cuesta 5.000 pesos más IVA, es una escala económica completamente diferente. La brecha de escala es monumental. Las concesiones portuarias mueven millones de dólares y definen la logística del país a largo plazo. Pero para el Estado, conceptualmente, el proceso de proteger la mulita ilustrada y el proceso de licitar terminales portuarias comparten la misma columna vertebral legal. Todo fluye por los mismos conductos de edictos, plazos y resoluciones. Esa es la verdadera fuerza de las instituciones, administrar lo micro y lo macro con la misma solemnidad burocrática. Es un contraste brutal, pero poético a su manera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas de este inmenso rompecabezas burocrático que hemos desglosado hoy, desde esos edictos matrimoniales de la ley de 1939, que documentan la integración de venezolanos y cubanos, pasando por el tremendo esfuerzo de rectificar errores de identidad de hace 70 años que bloquean herencias. Luego, el famoso índice de impuestos rurales, que mide la riqueza del campo, la cruda realidad de los remates judiciales, las miles de multas de tráfico por exceso de velocidad que nos vigilan en cada esquina, hasta llegar a la protección oficial del dibujo de una mulita. Todo esto forma el sistema nervioso central de la sociedad. Son los latidos documentados de un país vivo operando a toda máquina en un martes cualquiera. Todo esto invita a una reflexión profunda. Esto plantea una pregunta importante para que quien escuche le dé vueltas por su cuenta. Si por algún capricho del destino, dentro de 1000 años, un arqueólogo del futuro solo lograra desenterrar este conjunto exacto de notificaciones del 23 de febrero de 2026, sin ninguna otra fuente histórica, ¿qué pensaría de nuestra sociedad? Al ver miles de infracciones de tránsito, concluiría que vivíamos obsesionados compulsivamente con la velocidad y con el control de las calles. Al ver las rectificaciones legales, pensaría que dedicábamos recursos titánicos a corregir el pasado y los nombres exactos de nuestros ancestros. Y al ver los edictos de matrimonio, creería que dábamos exactamente 8 días de gracia para detener el amor. Pero lo que no verían estas páginas de edictos y multas, y esto es lo verdaderamente provocador, es la inabarcable cantidad de vida, de acuerdos informales y de relaciones humanas que ocurran fuera de los márgenes del Estado. Nos hace preguntarnos si la mayor parte de lo que somos realmente hoy quedará fuera del registro oficial para siempre.